Tardes, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Contentos? Bueno, pues regálale una sonrisa al que está a tu lado, a ver si es cierto que estás contento. Bueno, pues vamos a meditar en la palabra de Dios. Usted disculpará si me oye toser, estoy un poquito, todavía no salgo de la gargantilla, pero bueno, vamos a echarle ganitas, ¿no? Toléreme, por favor. Vamos a estudiar algo que nos compete a todos. Bueno, la Biblia, la palabra de Dios nos compete en todos los sentidos, ¿verdad? Pero creo que es algo esto es cotidiano, esto es algo de un diario vivir. Y hablo acerca de las palabras que usted y yo usamos. Voy a tocar muchos textos bíblicos, demasiado, voy a hacer una ametralladora de textos bíblicos, por lo cual le voy a pedir que no los busquen en su Biblia, porque si no nos saldríamos, bueno, más bien tendríamos que seguirnos con el culto de la oración al rato, a las 5, y no creo que quiera, ¿verdad? No que quiera no comer hoy o hacerse su taquito. Entonces, la van a poner acá atrás, y también les informo que lo que les van a ver atrás es una versión distinta a la que traigo yo en mis notas. La que traigo yo es la traducción lenguaje actual, que me gusta mucho y está muy ad hoc para leerlo. Pero bueno, en la máquina solamente tenemos la versión Reina Valera, que es la más común. Entonces, si ves ciertas palabras diferentes, es por esa razón, pero el sentido del texto que usted va a leer, que le van a poner atrás, es el mismo. ¿Vale? ¿Estamos? ¿Me expliqué? Bueno, pues comencemos. Proverbios 18:21 dice: la muerte y la vida están en el poder de la lengua. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. El que la ama comerá de sus frutos. Necesitamos reconocer, necesitamos entender que nuestras palabras tienen el poder de bendecir o el poder de maldecir. Todas y cada una de las áreas de nuestra vida. En nuestro matrimonio, con nuestros hijos, en nuestro trabajo, en la iglesia, con nuestros amigos, en fin, todas las áreas de nuestra vida, usted y yo tenemos un poder impresionante en nuestra boca. Poder para bendecir y poder, ¿para qué? Para maldecir. Al día de hoy, muchos de nosotros seguimos siendo impactados por las palabras que alguna vez escuchamos de alguien hacia nosotros. Pueden haber sido palabras de bendición o pueden haber sido palabras de maldición. Palabras que pudieron ser positivas para nuestra vida o negativas para nuestra vida y afectaron positiva o negativamente, según hayan sido las palabras. Y al día de hoy, quizá está siendo ya gente de edad avanzada, han afectado a nuestras vidas por algo que alguien nos dijo. Quizá tus padres, cuando tú eres pequeño, te dijeron en cierto momento de tu vida: eres un tonto, eres un inútil. Y esas palabras fueron lo suficientemente, te lastimaron tanto que al día de hoy tú compraste esas palabras y las sigues viviendo como si fuera una realidad en tu vida. Y a veces parece que es una realidad porque, ¿sabes qué? Las compraste, las hiciste tuyas. Ah, sí, soy un tonto porque a mi padre, mi madre, mi amigo, quien sea, me dijo que yo era un tonto. O pudo ser lo contrario, ¿verdad? Que tus padres dijeron: hijo, tú vales mucho. Hijo, tú eres importante. Hijo, tú eres listo. Hijo, tú puedes hacer muchas cosas. Y esas palabras también trajeron bendición, te marcaron para bien. Otras te marcaron para mal. Nuestras palabras, repito, pueden ser de bendición
o de maldición. Dios creó el universo ¿con qué? Con el poder de su palabra. Dios creó el universo con el poder de sus palabras. Dios creó el cielo, la tierra, los mares, los océanos a través de palabras. Dios hizo toda la creación a través de su palabra. Génesis 1:3 dice, ¿y Dios qué? Dijo. Dios habló, Dios dijo, sea la luz, ¿y qué? Y fue la luz. Las palabras de nuestro Señor tienen poder de crear, de construir. Génesis 1:6, luego Dios, ¿qué? Dijo, haya expansión en medio de las aguas. Génesis 1:9, dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y se crearon los mares, los océanos, los ríos, etcétera, etcétera, etcétera. Génesis 1:11, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde. Génesis 1:14, y dijo luego Dios, haya lumbreras en expansión de los cielos. Génesis 1:20, produzcan las aguas seres vivientes. Toda la creación de Dios lo hizo de lo que no existía por medio del poder de su palabra. Dios tiene poder en sus palabras. ¿Y sabe qué? Dice la Génesis también que Él nos creó a imagen y semejanza. ¿Y qué cree que tenemos de semejanza en este aspecto con Dios? Que nuestras palabras también tienen poder. No el poder que tiene Dios de crear de la nada algo, ¿verdad? Yo no puedo decir que se haga una silla aquí y la silla se va a hacer. No, pero sí tenemos el poder de bendecir o de maldecir. ¿Estamos o no estamos? Génesis 1:20, Dios dice, y Dios bendijo, ¿qué? Diciendo. Dios bendijo, diciendo fructificad y multiplicaos y bla, bla, bla. Bendición de Dios con las palabras. Nosotros también tenemos ese poder para bendecir a nuestros seres queridos, pero no nada más a nuestros seres queridos. ¿A quién creen? A nuestros enemigos. ¿Sí o no? Eso nos enseña la palabra de Dios. Que también oremos y bendigamos a aquellos que son contra nosotros. Aquellos que son a los ojos de ellos nuestros enemigos. ¿Verdad? Nuestras palabras tienen el poder de crear el matrimonio que usted y yo siempre hemos querido. ¿Sí me sigue? Usted y yo tenemos el poder de crear el matrimonio que siempre hemos querido. Pero no lo hacemos, ¿sabe por qué? Porque no obedecemos la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en vez de bendecir a nuestra esposa o a nuestro esposo, lo culpamos. En vez de decir te amo con palabras amorosas, en vez de echarle porras, le decimos, ay, que eres un tonto. Yo no sé, a los 5 años, mi peor error fue haberme casado contigo. Qué palabras de bendición, ¿verdad? ¿Verdad que están hermosas esas palabras? Mi peor error fue haberme casado contigo. Yo, maldito el día en que me enamoré de ti. Así se hablan, ¿eh? Hay unos que, híjole, brother. Y luego uno dice, ¿por qué tengo el matrimonio? ¿Por qué me tocó este matrimonio? Pues, ¿qué palabras salen de tu boca para tu esposa o para tu esposo? Porque ese es el matrimonio que tú has creado. ¿Sí me cree o no me cree? Bueno, ¿sí le cree la palabra de Dios? A mí no va. Proverbios 31 habla acerca de la famosísima mujer virtuosa, ¿sí o no? Mujer virtuosa, dice, y ahí dice una pregunta, ¿quién la hallará? Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Y en son en manera burlona, en son de hacernos los chistosos, los hombres decimos, porque la mía no. ¿Quién la hallará? Porque la mía no es esa mujer virtuosa. Nos queremos ser los chistositos, ¿verdad?
Mujer virtuosa, dice Proverbios 31, ¿quién la hallará? ¿Y cómo habrá, mi pregunta es, cómo habrá llegado esa mujer a ser esa mujer virtuosa? Bueno, seguramente ella ya tenía características muy buenas de cómo ser una mujer, una esposa, una madre. Pero me llama la atención Proverbios 31:28, que ya se lo pusieron ahí, creo. Dice, se levantan sus hijos y la bendicen. Su marido la alaba. Se levantan sus hijos y la bendicen y su marido la alaba. ¿Con qué la bendicen los hijos y con qué la bendice el marido? Pregunto. Con palabras. Con palabras, ¿verdad? Mi pregunta es, ¿tú estás bendiciendo a tu esposa o a tu esposo? Cuando te sientas a comer y fue tu esposa quien preparó esa comida, ¿le agradeces? Le dices, gracias mi amor por esta comida. Le dices, ay, te quedó bien insípida, mejor vamos con Doña Pelos. Mejor vamos a la pizza. ¿Tú crees que a alguien que recibe esas palabras, después de haber estado todo el día metida en la cocina, va a ser una mujer virtuosa? ¿Va a querer seguir siendo una mujer que sirve al marido o a los hijos? ¿Tú crees? Pregunto. No. Pero aquí sus hijos, dice, sus hijos se levantan y la bendicen y el marido la alaba. Entonces, los hijos y el marido es parte también importante de la creación de esa mujer virtuosa, porque ¿sabe qué? Dan ganas, con esas palabras dan ganas de seguir adelante. ¿Sí o no? Dan ganas. Proverbios 31:29 dice acerca de lo que el marido le dice a su mujer, dice, hay muchas mujeres virtuosas. Él reconoce que hay otras mujeres que también tienen virtudes. Pero dice, pero tú las superas. Ay, pues qué bonitas, gracias mi amor, ¿verdad? Gracias por tenerme en ese concepto. Pero a veces en los matrimonios no se oye esto, se oye, ay, ojalá me hubiera acostado con la vecina de enfrente. No, pues qué bonitas palabras. ¿Qué ánimo le das a tu esposa para seguir contigo? No estás no estás ayudando a crear o a que tu mujer siga creciendo y ser una mujer virtuosa. No, no estás ayudando, estás entorpeciendo. ¿Cuándo fue, varón, la última vez que elogiaste a tu mujer? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue, hijo, la última vez que elogiaste a tu mamá? Que no sea el 10 de mayo. ¿Cuándo? ¿Cuándo fue? Pregúntate. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a tu mujer, no hay otra mujer para mí tan hermosa como tú? ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a tu mujer, mi amor, cocinaste delicioso, muchas gracias? Mi amor, gracias por tener mi ropa limpia. Mi amor, gracias también por trabajar en casa y aunque no es un trabajo no remunerado, es un trabajo, gracias, porque sin ti esta casa no se sostendría. ¿Cuándo fue la última vez que elogiaste a tu mujer? Este hombre y estos hijos ayudaron a esta mujer a llegar a ser otro nivel de mujer, esa mujer virtuosa. La elevaron y ¿sabes qué? Ella se lo creyó y actuó en consecuencia. Actuó en consecuencia. Como cuando nos dicen eres un tonto, adoptamos esa palabra para nosotros y actuamos en consecuencia y actuamos como ¿qué? Como tontos, porque no la creímos. Romanos 4:7, no vaya ahí, nada más le estoy dando los textos, pero dice, como está escrito, te he puesto como padre de muchas
gentes. Habla sobre Abraham delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Llama a las cosas que no son como si fuesen. Tal vez tu hijo llega a tu casa después de la firma de boletas con 5 y 6. ¿Qué le dices a tu hijo como padre? No me digan, ya me la sé. Y si me equivoco, y si no me equivoco, perdón, son palabras como, eres un burro, eres un tonto. ¿Me equivoco? En muchas casas se oye eso. Y sabes que con tu boca le estás, de por sí tu hijo ya en sí, con ese 5 y con ese 6 ya se siente un burro y un tonto. Así se siente. Pero tú con tus palabras, ¿qué haces? Se lo refuerzas. Entonces el niño sigue siendo para el siguiente bimestre un burro y un tonto. Y le sigues diciendo, eres un burro y un tonto. Y le aumentas. No sirves para nada. En tus bocas hay palabras que no están edificando a ese hijo, que lo están hundiendo más de lo que ya está. Pero si ese mismo hijo llega a tu casa con ese 5 y con ese 6 y le dices, hijo, estas calificaciones no reflejan el potencial que tú tienes. Yo sé que ahí escondido hay un niño que puede traer 7 y 8. Digo, tampoco nos vamos a poner sabrosos, ¿no? Yo sé que ahí hay un niño que trae 7 y 8. Y uno que otro 9. Yo sé. Pero ¿sabes qué? Voy a trabajar contigo para que la próxima trimestre esos 5 y esos 6 se conviertan en 7 y 8. Y después, ¿por qué no? En 9 y 10. Pero vamos a trabajar juntos, hijo. Es tu responsabilidad como hijo estudiar, pero también como mi padre supervisarte. Así es que este 5 también es mío. Estás sembrando en ese niño algo mucho mejor que decirle tonto. Empieza a edificar confianza, empieza a sembrar confianza en la vida de tu hijo en vez de más desconfianza de la que ya tiene. Repito, y lo repetiré muchas veces, nuestras palabras tienen el poder de crear, de edificar, pero también de destruir. Y no de una manera mágica, sino de una manera realista. Una manera realista. Romanos 4:18 sigue diciendo sobre Abraham, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se había ¿qué? Dicho. Así será tu descendencia. Sara era estéril, Abraham era un ruquito ya, pero ¿sabes qué? Abraham creyó. ¿A qué? A la palabra de Dios. Y le fue tomado, ¿cómo? Dice la palabra, por justicia. Nosotros también debemos de ser personas que hablan fe y esperanza en la vida de los que nos rodean y sobre nuestra vida también. Sobre nuestra vida. Dios llamó a la oscuridad y no se quejó de la oscuridad, sino dijo, bueno, aquí hay oscuridad, ahora voy a crear luz. Y no dijo, ay, cochina oscuridad, vete de aquí, no. Lidió con ella y puso luz, luz,
luz. No se trata, y no estoy hablando de decretar, no estoy hablando de mantras, no estoy hablando de positivismo, no estoy hablando de optimismo. Estoy hablando de decir palabras de bendición, palabras que están en la palabra de Dios. Porque si se tratara de positivismo o de declarar un mantras, ¿tú sabes qué yo diría? Soy guapo, soy guapo, soy guapo, soy guapo. Estoy en mi peso ideal, estoy en mi peso ideal, estoy en mi peso ideal. No se trata de eso. Y no se va a cumplir, ¿verdad? No voy a ser guapo porque lo repita, ni voy a llegar a mi peso ideal porque lo diga. Tampoco. Nuestras palabras deben estar cimentadas y deben ser basadas en la realidad espiritual que está plasmada en la palabra de Dios, no más. No más. En encontrar en su palabra las promesas que Dios tiene para mí en lo individual, para mi familia, para mis hijos, para la iglesia, para mi negocio, y sobre esas promesas declarar bendición. No inventármelas. No se trata de eso. Proverbios 5, 1 y 2 dice: Hijo mío, presta atención a mi sabiduría. Escucha cuidadosamente mi sabio consejo, entonces demostrarás discernimiento y tus palabras expresarán lo que has aprendido. Mi pregunta es: ¿cómo podemos expresar las palabras de Dios si no leemos la palabra de Dios? No hay manera. No hay manera. ¿Cómo vas a saber las promesas que Dios tiene para ti, para tu familia, para tu negocio, si no lees la palabra de Dios? No hay manera. Nuestras palabras deben expresar lo que hemos aprendido de la sabiduría de Dios. Quizá tu matrimonio ahorita está o parece un territorio de guerra, un desierto. Pues pon acción, cambia esas palabras de reproche, de menospreciar a tu esposa o a tu esposo por palabras de bendición. Y empieza a sembrar un ambiente idóneo espiritual en tu matrimonio. ¿Está fácil? No va a ser de la noche a la mañana tampoco. Pero seguramente vas a sembrar algo mejor que estarle diciendo a tu esposa: ya no te aguanto, ya no te soporto, maldito el día en que te conocí, rata de dos patas, etcétera, etcétera, etcétera. Quizá tu hijo está rebelde, está en drogas, está en el alcoholismo. Bueno, empieza a declarar bendición, las bendiciones de Dios a su vida, empieza a orar por él. En vez de decirle: borracho, eres un borracho, vete de aquí. Bendícelo con tus palabras. Lo que has aprendido de Dios y lo que has encontrado en sus palabras, bendícelo. Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Qué quiere decir? Que le tienes que estar continuamente alimentándote. Por eso Dios quiere que usted y yo conozcamos su palabra y la declaremos. Cuando incluso las cosas parecen muertas. El poder de nuestras declaraciones en lo que está basado en la palabra de Dios y lo que Dios ya ha establecido van a tener un resultado positivo en tu vida. Y repito, no estoy hablando de declaraciones, no voy para allá. No dice: ya vamos a convertirnos en iglesia de decretos. No es eso. No voy para allá ni de chiste. Dios me libre de eso. Santiago habla del poder de nuestra lengua. Santiago 3:2 dice: porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, es varón perfecto, capaz
de también refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes, llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna, quiere. El que las gobierna, quiere. El viento no determina la dirección del barco, de la nave. ¿Quién lo determina? El que tiene el timón bajo control. Igual nuestra lengua. Dice versículo 5, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza ¿de quién? Del ser humano, ¿no? De nosotros. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. No podemos venir aquí y adorar a Dios como estuvimos haciendo hace 5 o 10 minutitos, y una vez terminando el culto subirnos al carro y maldecir a nuestra familia. Ay, mi vieja esto y mi hijo lo otro. O el que se nos mete en el periférico, estarle ahí recordando a su mami. No, no podemos. No puede ser. No es digno de un hombre o una mujer que se dice cristiana. Ahora, Proverbios habla de 2 grupos de personas: los justos y sabios, y los necios y malvados. Ahorita vamos a leer muchos textos, voy a leer muchos textos en donde están estos 2 grupos, los justos y sabios y los necios y malvados. Tu tarea ahorita es poner atención y decir, si cumplo con esto o no cumplo con esto. Estoy en este grupo, en este versículo caigo en este grupo, en este otro versículo caigo también aquí. A veces caeremos en el de los sabios y hay veces caeremos en el de los necios, porque perfectos no somos, ¿verdad? Pero si caes en algún punto en la necedad, dices, bueno, aquí le voy a echar ganitas porque voy en camino a la ¿qué? A la madurez. ¿Sí o no? Proverbios 10:11 dice, las palabras de los justos son como una fuente que da vida. ¿Tus palabras traen vida? ¿Lo que expresas con tus palabras traen vida a los que te escuchan? ¿O eres un hombre o una mujer violenta con las palabras? Y que traen muerte lejos de traer vida. Proverbios 10:20 dice, las palabras de los justos son como la plata refinada. Pregunta, ¿es valioso lo que hablas como la plata refinada? ¿Es valioso lo que dices? ¿O es puro vómito de palabras, un drenaje? Tu boca es un drenaje. Proverbios 10:21, las palabras del justo animan a mucho. Tus palabras animan a quien te rodean, o aplastan tus palabras, señalando a los que hacen bien o los que hacen mal, y ahí los estás enjuiciando. ¿Animan o desaniman tus palabras? ¿Está triste o enojado? Bueno. Proverbios 10:32, los labios del justo hablan palabras provechosas. Los labios del justo hablan palabras provechosas. Proverbios 12:6, las palabras de los justos salvan vidas.
Proverbios 12:14. Las palabras sabias producen muchos beneficios. ¿Tus palabras producen beneficios a quien las oye? ¿Producen beneficios o más bien los haces tropezar? ¿Cómo estás? ¿Tachecito o palomita? Proverbios 12:18. Las palabras del sabio traen alivio. ¿Tus palabras traen alivio o hieren? ¿Cómo son tus palabras? ¿Cómo le hablas a tu esposa? ¿Cómo le hablas a tus hijos? ¿Cómo le hablas al vecino? ¿Cómo le hablas a tu jefe? ¿Cómo le hablas a tu subordinado? Proverbios 12:26. Los justos dan buenos consejos a sus amigos. Joven, ¿qué consejos les das a tus amigos? ¿Los invitas a hacer el bien o promueves hacer el mal? ¿Qué les dices? Vámonos de pinta hoy. ¿Les dices eso? O les dices, oye, te invito a la iglesia. No, hermano, ¿cómo creo que me van a decir que soy santo, santo, santo? ¿Cómo son? Es un buen consejo para tus amigos, es un buen consejo. Si ni tú mismo lo crees, bueno, ya entiendo por qué tienes miedo a que te tachen de aleluyo. Proverbios 15:2. La lengua de los sabios hacen que el conocimiento sea atractivo. Proverbios 15:7. Los labios de los sabios dan buenos consejos. Proverbios 16:23. De una mente sabia provienen palabras sabias. Las palabras de los sabios son persuasivas. Persuasivas. Proverbios 16:24. Las palabras amables son como la miel, dulce al alma y saludable al cuerpo. Nuestras palabras son dulces, traen salud, o son amargas, son agrias y traen enfermedad. ¿Cómo son tus palabras? ¿Cómo son? Pregúntate. Proverbios 18:4. Las palabras sabias son como aguas profundas, la sabiduría fluye como un arroyo burbujeante. El sabio medita en la palabra de Dios y de ahí saca palabras sabias para aconsejar, para animar, para amar, para guiar, etc. El problema es que, ¿sabe qué? No leemos la palabra de Dios. Pero sí invertimos tiempo en las redes sociales, en Netflix, en reality shows. ¿Cómo vas a sacar buenos consejos de esas cosas? No hay manera. No hay manera. Por eso estamos llenos de chismes. Proverbios 18:20. Las palabras sabias satisfacen igual que una buena comida. Las palabras acertadas traen satisfacción. ¿Cómo son o cuáles son tus palabras? ¿De necio, de malvado o de sabio y prudente? ¿Sacaste palomita en estos versículos o mucho tachecito? Porque ahorita hablamos de los sabios y ahorita vamos a tocar los puntos de los necios. Considérate en estos que siguen también. Proverbios 10:32. Ahora vamos a hablar de los necios, de los perversos. Proverbios 10:32. La boca del malvado habla perversidad. ¿En tu trabajo cuentas chistes de doble sentido? ¿En tu trabajo participas de los chismes que se escuchan? ¿O peor aún, eres el que inventa los chismes? Eres un malvado que habla perversidad.
Proverbios 12:6, las palabras de los perversos son como una emboscada mortal. Proverbios 12:18, algunas personas hacen comentarios hirientes. Cuando estás discutiendo con tu esposa o con tu esposo, si alguien nos conoce bien en la vida, ¿quiénes son? Pues, nuestro cónyuge. Sabe perfectamente nuestras virtudes y nuestros defectos. Sabe exactamente qué punto tocar para hacernosla pasar mal. Sabe dónde nuestra autoestima está por los suelos. Y si tú dices, no, yo no conozco a mi esposo o a mi esposa, entonces a lo mejor no estás casado, mi chavo. Yo sé perfectamente lo que le tengo que decir a mi esposa para hacerla sentir mal, para verla llorar todo el día, así se los digo. Y para que me pida el divorcio. Sí. La puedo lastimar de una manera rápida, porque la conozco y sé de lo que adolece. Pero también ella a mí. Si tú en las discusiones sacas a relucir los puntos débiles de tu esposa o tu esposo para hacerlo sentir mal, mira, eres una de las personas que hace comentarios hirientes, según Proverbios 12:18. Y eres una persona, le voy a decir así, detestable. Eres una persona ruin. Eres un malvado o una malvada. Porque no se vale usar eso para hacer sentir mal a otras personas. Quizá no la dañas físicamente o no lo dañas físicamente, pero ¿qué tal emocionalmente? Que muchas veces es peor que un daño físico. Porque ¿sabe qué es el daño físico? El moretón en el ojo, el rasguño, a los 10 días, 4 días ya se fue, ¿no? Pero el emocional ahí se queda. Proverbios 12:26, a sus amigos los perversos los llevan por mal camino. Otra vez invitas a tus amigos al bar o a la iglesia. ¿A dónde los estás invitando? ¿A dónde promueves ir? Proverbios 14:3, las palabras arrogantes del necio se convierten en una vara que los golpea. Proverbios 14:6, el burlón busca la sabiduría y nunca la encuentra. Proverbios 15:2, la boca del necio escupe tonterías. ¿Cuántos conocen a alguien así? No levante su mano, porque quizá está al lado de usted sentado. Y si no está al lado de usted sentado, a lo mejor es usted, que escupe puras tonterías cuando habla. Dice puras tonterías. Proverbios 15:4, la lengua engañosa destruye el espíritu. Proverbios 15:7, el corazón del necio no tiene nada para ofrecer. Con palabras. El corazón del necio no tiene nada para ofrecer con palabras. ¿Se acuerdan de Cantinflas? Que decía, hablaba y hablaba, ¿y qué decía? Nada. Nos hacía reír porque demasiado hablaba, pero no decía absolutamente nada. Bueno, pues así es el corazón del necio, no tiene nada para ofrecer. Por más que hable, por más que diga, no hay nada que pueda ofrecer. Proverbios 15:28, la boca del perverso rebosa de palabras malvadas. Está lleno su corazón de puras palabras que no traen bendición, sino pura maldición. Proverbios 17:27, los sinvergüenzas crean problemas. Sus palabras son como fuego destructor. ¿Tú creas problemas o los apagas? ¿Qué clase de persona eres tú? ¿Las que concilia
o las que inician el fuego. Y que le echan más gasolina al fuego, y más, y más, y más, y no, son insaciables en ese aspecto. Proverbios 16:28, el alborotador siembra conflictos, el chisme separa a los mejores amigos. Espero que conozcamos a ese chismoso y alborotador y que no seamos nosotros los chismosos y alborotadores, ¿verdad? Yo tuve un amigo que fue chismoso y alborotador. Tuve un amigo porque pues, ya no es mi amigo, ¿no? Porque el chisme fue contra mí. Pues dije, no, pues no. Se terminó la amistad que pudo haber. Personas así, no, gracias, no las quiero en la vida. Proverbios 18:6, con sus palabras los necios se meten continuamente en pleito. Van en busca de una paliza. Así son en otras palabras, no seas metiche y hablador, porque algún día te van a dar una paliza. Algún día, alguien que ahí te va a dar una paliza. Proverbios 18:7, la boca de los necios son ruina, quedan atrapados en sus labios. Se parece al dicho que hemos muchas veces usted y yo dicho, que dice, el pez por su propia boca muere, ¿verdad? El pez por su propia boca muere. Proverbios 18:8, los rumores son deliciosos bocadillos que penetran en lo profundo del corazón. Proverbios 18:13, para precipitarse a responder antes de escuchar los hechos es a la vez necio y vergonzoso. Seamos honestos, ¿cuántos de nosotros cuando estamos en un pleito, en una discusión con nuestra esposa o con nuestro esposo, con nuestros hijos, a los 5 o 10 segundos que empezaron a ellos a disertar algo, ya no los estamos escuchando? Porque ya estamos planeando nuestra defensa. ¿O qué le voy a decir para hacerlo ver mal a mi hijo o a mi esposa o a mi esposo? A eso se refiere. Precipitarse a responder antes de los hechos o que ya ni estar poniendo atención es necio y vergonzoso. Es necio y vergonzoso. ¿En cuál de estas listas que acabamos de leer, de estos versículos, caes tú más? ¿En la de los necios o en la de los sabios? En cualquiera de los dos, quizá caíste en algunos y en los otros. Bueno, empieza a arreglar lo que está mal, empieza a arreglar lo cojo y meterlo a lo derecho, a lo correcto. Si caíste más en lo necio, ¿sabes qué? No te pongas triste, mejor es la oportunidad para empezar a trabajar. La palabra de Dios nos da un consejo sencillo para ahorrarnos muchos problemas e incluso ser sabios, califica la Biblia. Proverbios 10:19 dice, hablar demasiado conduce al pecado. Sé prudente y mantén la boca. Un candadito nos vamos a poner. El que se lo quite va a pecar. Ya vamos a cambiar la silla. Propongo que la cambiemos así ya. ¿No? El que se lo quite va a pecar. Hay veces que hablamos de más. Aprendamos a tener el pico cerrado. No siempre necesitamos estar hablando. Proverbios 17:27. El verdadero sabio emplea pocas palabras. La persona con entendimiento es serena, es tranquila. O sea, el sabio aprende a no hablar mucho, a decir las palabras adecuadas. Dicen por ahí, a ser asertivos.
Decir las palabras correctas en el momento correcto, sin herir, sin lastimar a quien las oye. Eso es ser asertivo. Expresar la molestia de una manera adecuada, correcta y sin lastimar a quien me oye. Pero a veces las tripas nos ganan. Las tripas nos ganan. Y insultamos. Y decimos palabras que no son. Proverbios 17:28. Fíjese, hasta los necios pasan por sabio si permanecen con el pico. Cerra. Por eso, un candadito nos vamos a poner. El que se lo pique va a pecar. 1, 2, 3. ¿No? Parecen, sigue diciendo el versículo, parecen inteligentes cuando mantienen la boca cerrada. Cuando hablamos de más, todo el mundo se da cuenta que somos necios. Nomás, ¿han oído ese nomás habla porque tiene boca? ¿No? O sea, ¿qué quieren decir? Dice puras tonterías. No conecta la boca con el cerebro ni con el corazón. Y es importante cuando hablamos conectar la boca al cerebro y al corazón. Ahora, tampoco nos vamos a quedar mudos, no estoy hablando, y la Biblia no habla de eso, de que nos quedemos mudos, sino de hablar con inteligencia. Proverbios 20:29 dice, hay más esperanza para un necio que para una persona que habla sin pensar. O sea, sí podemos hablar, pero hay que ser inteligentes, hay que ser sabios, hay que hablar con amor, siendo, como dicen una palabra muy socorrida últimamente, empáticos con las personas. Así como quiero que me hablen, hablarle a las personas. No hablar con las tripas, porque vas a lastimar a quien te oye. Proverbios 13:3. Los que controlan su lengua tendrán una larga vida. El abrir la boca puede arruinarlo todo. El abrir la boca puede arruinarlo todo. ¿Cuántos matrimonios han terminado por abrir la boca de más? Les aseguro que la gran mayoría de los matrimonios terminan por eso. Porque abrimos la boca de más. ¿Cuántas relaciones, padres e hijos, han terminado por esta misma razón? Les aseguro que la mayoría de las rupturas de padres e hijos es por esta razón. Por hablar de más, por no conectar la boca con el cerebro y con el corazón. Proverbios 15:28. El corazón del justo piensa bien antes de hablar. El corazón del justo piensa bien antes de hablar. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo estamos, amada iglesia, en este sentido? ¿Somos parlanchines y hablamos lo que nos viene hacia la boca luego, o conectamos las palabras al cerebro y al corazón? Y somos sabios y prudentes con nuestras palabras. Porque ya vimos, ¿verdad? Ya pusimos en la plataforma de que las palabras traen bendición, maldición. Podemos construir o podemos destruir con nuestras palabras. Podemos crear una buena autoestima a nuestros hijos, a nuestra esposa, con nuestras palabras, o podemos construir una muy mala autoestima a nuestros hijos y a nuestra esposa con nuestras palabras. Está en el poder de tu boca. Está en el poder de mi boca. Las palabras traen vida o destrucción a tu vida, a tu matrimonio, a tus hijos, a tu trabajo, etcétera. Elige bien tus palabras cuando hables. No te dejes gobernar por la ira. No dejes que la ira te lleve preso de tus
palabras. Repito, nuestras palabras traen bendición o maldición. Termino con esto, este ejemplo que me está pasando a mí. Donde vivo en un lugar cerrado, bueno, una privada les llaman, y hay ciertas reglas que debemos seguir como habitantes de esa privada, ¿no? Una de las cuales es no sembrar árboles por causa de que pues crecen las raíces grandes y pueden afectar los cimientos de las casas. Pues resulta que en mi casa, en la casa de todos ustedes, se empezó a crecer un árbol. Yo no lo sembré. Empezó a crecer un árbol. Yo creía que era una hierba así de esas que crecían comúnmente, y se acercó el administrador a mi casa, me toca y me dice: oiga, señor León, fíjese que pues hemos detectado que hay un árbol sembrado aquí afuera de su casa. Entonces pues le repetimos que no hay el reglamento dice que no se puede sembrar. Le dije: oiga, pues sabe que yo no lo sembré, yo creo que cayó ahí una semillita y pues dio su fruto, ¿no? Porque así pasa también, ¿sí o no? Así pasa. Me dice: bueno, le informamos que pues tenemos que retirar el arbustito, lo vamos a hacer en los próximos días. ¿Quiere que se lo entreguemos si usted sembrarlo en algún lado o qué quiere? Le dije: no, hagan ustedes lo que ustedes quieran. Pasaron 5 días, no me acuerdo cuánto pasaron, fueron, quitaron el arbolito y lo sembraron en un camellón ahí enfrentito de la casa. Y y yo dije: pues qué padre, va a crecer ahí, qué bueno. Pasaron 2, 3 semanas y el pobre arbolito se estaba ya secando, y yo creo que el cambio a veces así pasa, no se estaba dando el arbolito. Y ya, X. Luego yo unos días estaba perdiendo el tiempo en internet, viendo videos, y me topé con un video de una personita que estaba diciendo que enfrente de donde ella vivía, que hay un camellón y que todos los árboles son frondosísimos. Todos los árboles producen hermosas florecitas y bueno, se ven hermosos, pero el que está enfrente de su casa dice está seco, porque ya tiene, decía, como 5 o 7 años, yo no me acuerdo. Todas las temporadas nunca da hojas ni nada. Y dice, y propuse en mi corazón, dice esta señora, empezar a orar por el arbolito, y junto con mi hijo, y empezamos a orar, mi hijo y yo, todos los días por el arbolito. Y a los meses, dice la señora, sin ser tiempo de lluvias, el arbolito empezó a florecer. Yo dije, ahora ya, será. Dije, pues voy por mi arbolito. No voy a mi arbolito, voy por mi arbolito. Que me cruzo, que voy y le empiezo a decir, que Dios te bendiga. Es todo lo que le dije al arbolito. Que Dios te bendiga. Y todos los días que salgo con mis perritas, porque casi todos los días las saco a pasear, paso por el arbolito y mis únicas palabras son que Dios te bendiga cuando paso enfrente del arbolito. ¿Y qué creen? Que Dios lo bendijo. Y el arbolito hace 2 semanas empezó a florecer. Ya el tallito se le veía seco, ya se le ve verdecito. Y dije, pues sí, las palabras que Dios pone en nuestro corazón traen bendición. Si eso Dios hace con un arbolito, hermano, amada iglesia, ¿qué va a hacer con tu matrimonio? ¿Qué va a hacer con tus hijos? ¿Qué va a hacer con tu negocio? ¿Qué va a hacer con tu propia vida? Si somos la creación máxima de Dios y Él tiene pensamientos de bien para usted y para mí. La palabra que usted tiene en su boca tiene poder para bendecir o para destruir. Yo le aseguro que si voy con ese arbolito y le digo, maldito arbolito, se muere. Se lo aseguro.
Tenemos en la palabra de Dios, ¿verdad? Jesús mismo maldijo a la higuera. ¿Y qué pasó? Ahí sí, inmediatamente, ¿verdad? Se secó. Nuestras palabras tienen poder para bendecir o para maldecir. Amén. Cierre sus ojos, por favor. Señor, te pedimos, Padre, nos ayudes a ser hombres y mujeres que nuestra boca expresa bendición y no maldición. Que nuestra boca da buenos consejos y no somos piedra de tropiezo. No son palabras mágicas, no son las palabras que hemos encontrado en tu palabra y nos enseñan que en nuestra boca hay bendición. El poder de la muerte. Empezamos leyendo que en nuestras palabras, en nuestra boca hay el poder de la vida o de la muerte. Padre, que seamos sabios, inteligentes y que en nuestra boca solamente fluyan palabras de bendición para contaminar positivamente a aquellos que nos escuchan, para salvar nuestro matrimonio que está decayendo, para salvar a mi hijo que está decayendo. Para salvar el negocio que no anda bien. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a entender que nos has bendecido con una boca que puede emitir bendición y no maldición. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.